Hola, Hola, hola. bienvenidos amigos de Modo Vida a este nuevo video de Ciclo Biblia, ya el número 26, en el cual vamos a repasar o resumir o sacar lo que reflexionamos de los capítulos 22 al 28 del libro de Deuteronomio. Y a este segmento de la Biblia lo llamamos Ser Diferentes. Como vimos, Deuteronomio es la segunda vez de la ley y acá Moisés sigue y continúa recordándole al pueblo distintas leyes, distintas normas de vivencia, digamos, que tenían que tener, leyes morales, con sus mismos hermanos también y con los extraños que visitaban la tierra. Y realmente vemos que iba a ser un pueblo diferente, distinguido, destacado, no igual al resto, no igual a los pueblos que lo rodeaban, no igual a los pueblos paganos, sino un pueblo que iba a reflejar el amor de Dios. Antes de pasar al resumen de los capítulos que vemos esta semana, ¿les parece? Hacemos una oración. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, gracias porque también estás con nosotros, porque nos permitís abrir tu palabra y conocerte un poco más. Te pido que estés con cada uno de los que está escuchando este video y con nosotros también, para poder verte en cada capítulo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿qué tenemos en estos capítulos? En el capítulo 22 comenzamos con leyes diversas, así se titula por lo menos en nuestra versión, donde se habla bastante sobre el cuidado de los animales. Después tenemos leyes sobre la castidad o leyes sobre cómo debía tratar un hombre a una mujer, a su prometida o a una que encontrara. Y también menciona qué hacer en caso de que se sospeche de violaciones. En el 23 habla sobre las personas que iban a estar excluidas de lo que eran los puestos religiosos y políticos. Luego habla de leyes de sanidad, donde hay algo muy interesante que incluso habla de la higiene en el campamento, o sea, cómo debían proceder cuando tenían que hacer sus necesidades. Luego habla de leyes de asilo, que eso también me gustó muchísimo. Israel era un país de libertad donde iba a hacer asilo para los esclavos que huyeran de sus amos. Y luego habla de la prostitución, de la prohibición de la prostitución en cultos paganos, porque era algo, digamos, recurrente en otros pueblos aledaños, esto de la prostitución como parte del culto. En el 24 están las leyes sobre el divorcio. Esto también fue muy interesante, me gustó mucho. Muy bueno. Que también eran leyes para proteger el trato con la mujer, porque en la antigüedad el trato con las mujeres era bastante distinto a lo que es hoy, y Dios establece estas leyes para poder protegerlas a ellas. Luego vemos también leyes varias, que también son morales, y luego ya saltando al 25 tenemos la ley del levirato, que sería el conservar la descendencia era muy importante en ese momento, si un hermano fallecía, el hermano que le seguía tenía que poder ayudar a que su descendencia pudiera continuar a través de la esposa del hermano que quedaba viuda. Después tenemos otras leyes en cuanto a no, por ejemplo, no usar medidas falsas, o sea, no engañar, porque antes las compras, la venta era a través de balanzas, de pesos. Básicamente ser honesto a la hora de negociar. A eso es lo que nos invita este capítulo. Tenemos la orden de exterminar a Amalek, que recordamos, o sea, cuando leímos esto tuvimos que recordar ir a Éxodo, después de que, bueno, pasó el suceso, el agua que sale de la roca. Los amalecitas atacan a Israel y ahí es cuando Moisés sube a un monte con dos personas que le ayudaban a sostener sus brazos. Y así fue que Israel prevaleció contra Amalek. En el 26 tenemos las ofrendas, que estaban los primeros frutos de la tierra que tenían que ser entregados a Dios. Y tenemos las ofrendas que serían el diezmo de cada 3 años, que servían para poder sustentar a las viudas, los huérfanos y también los levitas. Y este capítulo, el capítulo 26, termina con un fragmento súper interesante donde el pueblo acepta cumplir con todo esto y ser parte de este pacto que Dios estaba extendiendo al pueblo, en el que ellos se comprometen, también de ahí sacamos el título, ¿no?, a ser un pueblo diferente. Y en el 27 tenemos la piedra memorable,
revocar la ley en piedra al entrar a Canaán. Las maldiciones que tenían que anunciar en un monte, recordemos que vimos anteriormente que en un monte tenían que anunciar maldiciones y otras bendiciones, y acá se mencionan las maldiciones que tenían que enunciarse en ese monte. En el 28 tenemos las bendiciones que este pueblo podía esperar al ser obediente y la contraparte, las consecuencias en el caso de que De la sean desobediencia. desobedientes. Y ese fue el capítulo más extenso de la semana, Sí. que fue justamente el 28. Y justamente el que creo que también da más para hablar, no sé, me parece. Como que A ver, contame entonces qué es lo que más te gusta o qué querés resaltar o decirle a los chicos sobre la lectura de esta semana. de la lectura de esta semana resalto básicamente dos cosas que me gustaron mucho. El capítulo 27, cuando al entrar a Canaán había que poner esa piedra, revocarla, dice, y ahí escribir la ley. Y ahí hay un detalle importante, porque no era tallar la piedra en sí, como solían hacer los pueblos paganos, sino era escribir sobre el revoque que le hacían a esa piedra. Ahí había que escribir la ley. Y está bueno porque era reflejar la ley a cualquiera que pasara por allí, y a su vez ni siquiera en eso parecerse a los pueblos paganos. O sea, no adorar, exactamente, no adorar ni siquiera esa piedra, sino, o sea, que no se preste a la confusión, como No marcar. estamos adorando o no estamos haciendo una imagen, digamos, Exactamente. A través de esta piedra. Como si lo hacían los pueblos paganos. Eso es lo que me gustó mucho. Y después la otra parte también es la promesa de bendiciones por la obediencia. El principio del capítulo 28 me gustó muchísimo. Las promesas de bendición, de cuidado, de todo, respondiendo, o sea, como en consecuencia a esa obediencia que ya habíamos visto anteriormente en el ciclo bíblico anterior. No es porque nosotros obedezcamos el que recibimos bendiciones, pero sí le abrimos la puerta a Dios a que las aceptamos, esas bendiciones. A mí me gustó mucho la parte de 22, capítulo 22, donde habla sobre si encontrás un nidito, digamos, con polluelos, y la mamá, o sea, la madre de los polluelos, deja a la madre que se vaya, agarra los huevos o los polluelos. Sabemos que los animales serían para el sustento, para comer, qué sé yo, pero acá era muy importante no quedarse con el todo. Deja a la madre que se vaya, probablemente para que pueda continuar en la reproducción o para no tomar más de lo que uno necesita para, o sea, en ese momento de necesidad, digamos, porque era importante también el cuidado de la naturaleza. O sea, es importante el cuidado de la naturaleza. Esto tiene en parte relación con otra parte que me gustó, que dice que cuando uno va por el campo, un viajero, y ve que hay campos de uva o algo, puedes comer, o sea, el que pasaba por el viñedo podía comer, el viajero que estaba de paso, pero no podía llevarse, o sea, no podía cargar una bolsa para el camino, sino que simplemente si pasaba podía comer, porque realmente en ese momento necesitaba comer, pero no sobrepasarse, o sea, no agarrar más como para el camino. Para la semana. O sea, sí, no robarse toda la cosecha del vecino, sino sí servirse cuando pasara por si necesitaba. Eso nos recordó también cuando nosotros pasamos por Corrientes y vimos mangos caídos bajo un mango al costado de la ruta y decidimos tomar esos mangos, y bueno, ahí el dueño fue muy generoso con nosotros, nos trajo una bolsa. Nos trajo para que llevemos. Y otra cosa que me gustó mucho es lo que dije antes, de que los esclavos que huían de sus amos podían ir a Israel a refugiarse. Y bueno, me hizo pensar hoy en día sabemos que hay muchos países del que huyen personas y que se refugian en otros países. Y qué lindo habrá sido en esa época saber, bueno, yo supongo que se corrió la voz de que en Israel se podía uno refugiar y que era una tierra de libertad. Qué lindo habrá sido eso, ¿no? Ver cómo Israel era generoso, era bueno con los que huían. Y no es que los castigaban y los devolvían, sino que los protegían. Con el Daban oprimido, asilo. digamos, era un benefactor al oprimido. ¿Y cuál fue tu versículo favorito de la semana? Bueno, si tuviera que elegir uno, elijo el 17. Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido
hacerlos siempre. Y entonces surge la pregunta, ¿ustedes eligieron? Nosotros elegimos, pero tenemos que seguir sus mandamientos, sus caminos, leyes, decretos, siempre. Siempre. Acá es la parte en la que el pueblo decide justamente esto, ¿no? Seguir el plan, seguir el pacto, que era ser diferente, destacado en muchos detalles de esto, en el trato con los animales, en el trato con las mujeres, en el trato con los fugitivos, en el trato con los esclavos fugitivos, en la forma de culto, o sea, todo el tiempo vemos eso, el marcar la diferencia, el seguir lo que Dios ordena, el destacarse como un pueblo santo, destacarse como un pueblo consagrado a Dios. Sí. Y el mío es como la continuación de ese versículo. El 28:2, que dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. Y todas esas bendiciones me gustó mucho de esta versión. El 6, que dice, bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Me gustó porque, bueno, a nosotros nos toca estar más en el camino que en el hogar. Pero nuestro hogar puede estar en el camino. Exactamente. Y las bendiciones de Dios también alcanzan a los que están en el camino, exactamente. Si bien otras versiones dice, te cuidará en tu entrar y en tu salir, como diciendo, te va a bendecir en todo lo que hagas, no necesariamente en casa, seguro, en el trabajo, en donde sea. Bueno. Sí, pero me gustó eso. Que si hacemos eso, obedecemos eso que aceptamos obedecer, Dios se compromete en bendecirnos, tanto en casa como en el camino. Bueno, como esa promesa está buena. Está la invitación para nosotros y para ustedes. Aceptar el llamado de Dios, aceptar ser hijos de Dios, consagrarnos a Él y ser diferentes. Sí. Así que con ese mensaje les dejamos. Nos despedimos de ustedes, no sin antes invitarlos a que continúen con nosotros, con la lectura, que nos acompañen. Esta próxima semana ya vamos a estar cerrando lo que es el libro de Deuteronomio. Así que pueden seguirnos leyendo un capítulo por día. En el estado de Instagram siempre va a aparecer el capítulo que se lee por día, así que... Y al final de la semana, reflexionar con nosotros. Y también aprovechamos para pedirles a quienes estén ahí escuchándonos que se animen a dejarnos en comentarios el versículo que seleccionan de estos 7 capítulos. Así es. Y si tienen algún mensajito más que dejarnos, también háganlo. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo ciclo bíblico. Chau, chau. Chao, chao.